Hoy tenemos un tema muy importante, muy controversial también. Este tema ha causado tantos problemas a las congregaciones y principalmente a las mujeres. Durante siglos, como lo puse yo cuando anuncié este tema de hoy, este título, al cual le puse La mujer calla en la congregación, lo tomé de 1 Corintios capítulo 14. En el verso 34, esto es lo que Pablo está dando como instrucción. De verdad que la mujer ha sido anulada, pisoteada, degradada, disminuida durante miles de años. Y no estoy hablando solamente en estos 2000 años. La mujer ha sido avasallada, ha sido denigrada desde los tiempos del Antiguo Testamento. Solamente que una vez que viene el Señor Jesucristo, muere y resucita por todos nosotros con el fin de darnos libertad, el problema cuando se incrementa es cuando Pablo escribe esto. Y no se incrementa porque Pablo esté dando una mala enseñanza. Se incrementa por la mala interpretación. Porque se han tomado estos textos, o principalmente este texto, fuera de contexto, para decir lo que Dios no ha dicho. En medio de la manipulación, porque ha habido mucha manipulación en este texto, en medio de la ignorancia también, o en medio de la equivocación, lo que quiero decir es que muchos hombres, e incluso mujeres, eso lo vamos a observar ahora, han tomado este texto y lo han manipulado para conveniencia, también por ignorancia. Ignorancia se refiere a que la persona pues no conoce el contexto, no conoce la Biblia y por ignorancia entonces enseña mal este verso. Y por equivocación, porque la equivocación consiste en que las personas han sido mal enseñadas. Bueno, durante todos estos cientos de años, ¿verdad? O miles de años, desde que Pablo escribió esto, 2000 años, ha provocado la mala interpretación, la degradación de la mujer, como lo vengo diciendo, incluso desde los púlpitos. Y esto es lo que hoy vamos a observar. Hay personas que dicen que este es uno de los textos más controversiales. Creo que en las gotas de saber que estoy poniendo cada noche se menciona este texto justamente como sumamente controversial. Pero en realidad no es controversial, simple y sencillamente es un texto que se ha tomado de la manera equivocada. En 1 Corintios 14:34, que es el texto que vengo mencionando para los que están entrando, nos dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Antes de abordar más profundo este mensaje, este verso 34 de 1 Corintios 14, quiero que observen algo y lo tengan presente a la hora de que vayamos a desarrollar la enseñanza. Porque dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar. Préstele atención a esa palabra, no les es permitido hablar. Y después dice, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. O sea que hay algo que está dando una prohibición a la mujer para hablar dentro de la congregación. Bueno, eso es lo que aparentemente es. Y dice también que como la ley lo dice, pero ¿cuál dice? ¿Cuál ley lo dice? Si yo le digo a ustedes que busquen una ley en el Antiguo Testamento, una ley dentro de lo que es el canon de Moisés, no van a encontrar ninguna ley que diga que la mujer calle. Por ningún lado la van a encontrar. Entonces, ¿qué es lo que está Pablo diciendo cuando la gente usa este texto como punta de lanza para anular a la mujer en el paso del tiempo? El problema es que ya no solo la habían anulado o la han anulado en las congregaciones, sino que se extendió hasta las casas, donde la mujer prácticamente no tiene ninguna participación de importancia o no había tenido ninguna participación de importancia hasta los tiempos modernos.
se pasó al otro lado, el hecho se pasó al otro lado, se pasó de lo que es el machismo controlador al feminismo que se revela contra todo. Y ese es el gran problema, mis hermanos, que se ha venido dando. Así que, mis hermanos, el problema consiste en que, como les digo, esto se ha venido acrecentando en el paso del tiempo, a tal grado que la mujer quedó prácticamente anulada en la iglesia y en la sociedad. Pero tenemos que hacernos algunas preguntas nosotros antes de abordar el tema. Si eso no dice, si no hay una ley en el Antiguo Testamento que diga que la mujer no hable dentro de la congregación o que anule a la mujer, entonces ¿a qué ley se refiere Pablo? ¿O qué estaba diciendo Pablo realmente al respecto? ¿Qué era lo que estaba diciendo? ¿O Jesucristo? ¿Qué estaba diciendo Jesús cuando él mencionó este tema también? Y por lo consiguiente, pues que enseña la Biblia con respecto a este tema tan difícil, tan controversial. Vamos a verlo en el texto largo, y es importante porque en hermenéutica, cuando se aprende a interpretar los textos bíblicos, la hermenéutica me enseña a mí que yo debo de tomar los textos largos, no hacer una interpretación por un verso corto. Entonces, cuando dice que vuestras mujeres callen en la congregación porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también lo dice la ley, y yo agarro una interpretación sin ir al texto largo, entonces, mis hermanos y mis hermanas, tenemos un problema. Y digo tenemos un problema porque estaríamos diciendo lo que Dios no dijo. Les invito a que me acompañen a 1 Corintios capítulo 14. Pablo empieza a hablar del don de lenguas y después va a llegar hasta este punto que estamos hoy estudiando, que estamos en cuestión. Dice en el verso 1, seguid el amor y procurad los dones espirituales. Pablo viene desarrollando, recuerden en el capítulo 13, todos los dones, donde dice que debemos estar al servicio de la iglesia por amor, que si no hay amor, entonces el cantar, el hablar en lenguas, el predicar viene a ser nada, donde perdemos identidad porque nada somos o nada hacemos si no hay amor. Entonces después él viene y desarrolla que entre los dones que el Señor da, o sea, que el amor es el básico, el amor es lo primario que nosotros debemos de tener. Y así es como llega el verso 1 del capítulo 14, donde dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales. Y escuche lo que dice, pero sobre todo que profeticéis. Aquí, mis hermanos, es donde empieza a hacerse una mala interpretación del texto. La palabra que está aquí como profetizar es profeteo. Pero nosotros tenemos que estudiar esa palabra desde el contexto total de la teología paulina, porque profeteo significa adivinar. Y la misma Biblia lo que hace es condenar la adivinación. Entonces, si yo no hago la analogía desde la teología paulina, que es quien lo está escribiendo, entonces yo voy a desviarme del significado que Pablo está poniendo en esta palabra. Básicamente Pablo está refiriéndose a un orador inspirado por el Espíritu Santo, y lo vamos a ver en un rato cuando tomemos este texto largo del capítulo 14 y lo revisemos en comparación a lo que Pablo dijo en el capítulo 11 de 1 Corintios, antes de abordar los temas que tenían que ver con los dones del Espíritu Santo. Entonces, la referencia que Pablo está haciendo en profeteo, o sea, que sobre todos los dones se busque el amor, pero también profetizar, sobre todo esto, profeticen, está hablando de hablar inspirado por el Espíritu Santo. O sea, es una referencia a la predicación. En el verso 2 del capítulo que estamos estudiando, continúa diciendo, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Es importante que si alguien está hablando en lenguas, hay dos formas en las cuales Pablo menciona las lenguas. Una es cuando menciona idiomas, que eso lo vamos a estudiar después. Ahorita el tema es acerca de la anulación de la mujer. Y también cuando habla de la glosolalia. La glosolalia es el idioma de los ángeles. Y ese es el hablar en lenguas que hoy
la mayoría de la gente entiende. O lo que recibe la gente como la glosolalia, como ese idioma celestial. Cuando Pablo dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, está hablando de la glosolalia. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Ahí está hablando de la glosolalia. Pero hay momentos en que está hablando de idiomas. Idiomas como si usted habla inglés, francés, habla portugués y se necesita un traductor. En el verso 3 viene y hace una aclaración en cuanto a la necesidad del don de lenguas, refiriéndose a la glosolalia, y en cuanto a la predicación, como les acabo de decir, el don de hablar inspirado por el Espíritu Santo. El verso 3 dice, pero el que profetiza, o sea, el que predica, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Esa es la importancia que Pablo está dándole. El que habla en la glosolalia, nadie le entiende. El que habla en el idioma que las personas están ahí predicando, entonces eso sirve para edificar, exhortar y consolar. El que habla en lengua extraña, aquí ya ahora está hablando de idiomas, no está hablando de la glosolalia, así mismo se edifica. Pero el que profetiza, el que predica, edifica a la iglesia. Así que quisiera que vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis. Él está diciendo, bueno, me gustaría que todos tuvieran ese don, pero lo que me gusta más que tengan, o sea, lo que a mí me edifica más o me hace sentir mejor, dice Pablo, es que prediquen, que utilicen la predicación. Porque mayor es el que profetiza, predica, que el que habla en lenguas. Cuando habla de mayor, no está hablando de que el don sea más el uno con el otro, sino lo que provoca la predicación a las personas. Ahora pues, dice, a vosotros quisiera que hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Y continúa diciendo en el verso 6, recuerde que estamos estudiando el texto largo para poder interpretar el estudio que tenemos hoy. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, y pregunta Pablo, ¿qué os aprovecha si no hablo con revelación, con ciencia, con profecía o con doctrina? Nuevamente Pablo está haciendo mención de idiomas y está hablando de la glosolalia. O sea, si yo vengo hablando en algo que no están entendiendo, llámese el idioma de los ángeles o llámese un idioma extranjero que no están entendiendo, llámese como se llama. Incluso, vean mis hermanos, aquí es muy importante, porque yo podría estar hablando en español y utilizando un español o un lenguaje demasiado técnico, decir, bueno, es que en esta cofradía donde pululan todos los cofrades, o sea, cofradía es un grupo de compañerismo y pululan es muchas personas. Entonces yo podría estar utilizando palabras como dicen en Costa Rica de domingo 7 y no estar utilizando palabras que se estén entendiendo. Por eso a veces cuando uno predica uno tiene que tener mucho cuidado del lenguaje que está utilizando, porque el hecho de que yo conozca una palabra no significa que todos las conozcan. Entonces lo que debo de hacer es tener tiempo para explicar la palabra si lo que quiero es introducirla dentro del conocimiento de las personas, de los receptores. Entonces Pablo dice que si él llega a hablar en lenguas, y repito, ya sea que hable en glosolalia o ya sea que hable idiomas, dice, y no les hablo con revelación, o sea, con ciencias, la ciencia es conocimiento, revelación es para el entendimiento de lo que se está dando, y con profecía en respecto a la predicación o con doctrina, que significa la enseñanza. Entonces Pablo dice en el verso 7, ciertamente las cosas animadas que producen sonidos como la flauta y la cítara, si no dieren distinción de voces, o sea, si usted y yo tocamos uno una flauta a un lado y el otro la otra cítara sin ponernos de acuerdo en la armonía, o sea, sin tocar el mismo tono, sin hacer que suene agradable al oído, dice, o si la trompeta diere sonido incierto, dice, ¿quién se preparará para la batalla? O sea, al final de cuentas el sonido debe ser armonioso. El sonido de la música, el sonido de la trompeta. Él está hablando en ese caso de una trompeta que llama a los soldados. Ellos deben de distinguir un sonido de otro para saber cuándo es para guerra, cuándo es para almorzar, cuándo... Bueno,
Lo importante es que debe haber distinción de sonido, debe haber armonía, debe haber algo que cuando el oído lo escucha sea agradable. Por eso en el verso 9 dice, así también ustedes, no olvidemos todo lo que venimos hablando, si por la lengua no dieren palabra bien comprensible, o sea, si nosotros hablamos y no se nos comprende, pregunta Pablo, ¿cómo entenderá lo que decís? Entonces, ¿cómo se va a entender lo que se dice? O sea, ¿qué vamos a estar diciendo? Vamos a hablar por hablar, nada más, a emitir sonidos, por pura bulla, dentro de la predicación. Porque hablaréis al aire, dice, le hablará y nadie le va a entender. Entonces, claro, el que entra y no entiende lo que se está predicando, por el tipo de lenguaje que se está usando, se va a ir como entró. Y viene Pablo y en el verso 10 dice, tantas clases de idiomas hay. Ahí es donde está hablando él justamente de lenguajes o idiomas de la tierra. Seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo estoy en Egipto y me hablan en copto y yo no hablo copto, entonces no voy a entender. O sea, si usted vive en ese lugar y si usted entiende eso, lo va a entender según la nacionalidad que usted tenga. Eso es lo que quiero decir. Pero si yo no hablo el idioma del lugar, pues no voy a entender lo que me están diciendo. Y si yo entro a una iglesia y empiezan a predicar y empiezan a hablar en glosolalia, no va a entender la gente, no va a saber ni siquiera qué se está diciendo. Pero como les digo, pero si uso un lenguaje también muy técnico, muy espiritualizado, y cuando digo espiritualizado es según el concepto humano, entonces la gente no va a entender lo que se está diciendo. Por eso es que la predicación debe ser lo más clara posible. Y esto va a los que predican. Les voy a decir a los que predican, les voy a decir, hermanos, a los que dan reflexiones, que tengan mucho cuidado con el lenguaje que se utiliza. Puede ser un lenguaje muy técnico, que en una clase está bien, porque en una clase la persona levanta la mano y le puede decir qué significa eso. Pero si estamos en un culto donde entró tal vez una persona que por primera vez llega al culto y nosotros empezamos a usar el lenguaje bíblico muy técnico, esa persona no va a entender. Va a entrar y no va a aprender nada. Por eso Pablo dice que pero si yo ignoro el valor de las palabras, o sea, la importancia que tienen las palabras, seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. ¿Qué es lo que les estoy diciendo? Bueno, si voy a Rusia y yo hablo ruso, pues perfecto. Si voy a Egipto y hablo copto, pues perfecto. Pero si yo voy a Rusia y lo que hablo es español, ni me van a entender ni les voy a entender. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales. No olvidemos que nos conectamos al capítulo anterior donde él dice y habla de cómo utilizar los dones, pero la preeminencia de todo es el amor. Entonces dice, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Nosotros predicamos y nosotros tenemos dones para la edificación de la iglesia. Y eso va en todas las áreas. Porque si yo voy y canto, ejemplo, y voy a cantar en inglés a un público en español, una adoración, por linda que sea, no va a edificar a la iglesia, le va a gustar la música. Nosotros no cantamos en hebreo, no porque el hebreo sea malo, sería maravilloso si todos entendiéramos hebreo, pero tenemos que cantar en español, para que todos entendamos. Así es con la predicación y así es con todo. Debe haber un lenguaje, como les digo, que sea comprensible al receptor. Entonces en el verso 13 dice, por lo cual el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Cuando está hablando de lengua extraña, se está refiriendo a lengua extranjera, o sea, a idiomas. Pero si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. O sea, yo no voy a estar hablando, aquí en este caso se está hablando de que si yo empiezo a hablar, y hablar y hablar y hablar por hablar, y aún ni siquiera yo mismo significa lo que, no entiendo lo que estoy diciendo, porque yo mismo me estoy hasta boicoteando en el espíritu, porque solo voy a hablar por hablar y a emitir sonidos sin ningún sentido. Entonces dice que mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto, o sea, no estoy entendiendo nada. Entonces Pablo en el verso 15 dice, ¿qué pues? Pregunta. Oraré con el espíritu, pero haré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Es lo que acabo de mencionar. Esto abarca todas las áreas.
Debemos de comunicar un mensaje y debemos de hacerlo en entendimiento, tanto para nosotros como para el receptor. No significa que porque yo lo entiendo es suficiente, porque si yo lo entiendo y los demás no están recibiendo el mensaje, entonces no estoy haciendo nada. Porque si bendices solo con espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, cuando habla de simple oyente no es un menosprecio, sino está hablando de la persona que no está todavía estudiando, la persona que no conoce los temas como ustedes los conocen, la Biblia como la conocen. Por eso uno tiene que hacer una explicación, no tan técnica, pero sí por lo menos poner un contexto de lo que se va a hablar. José, ¿quién es José? Bueno, José era uno de los hijos de Jacob que fue llevado a Egipto debido a que lo vendieron como esclavo. Se pone el contexto, sin empezar a utilizar palabras rebuscadas, sin empezar a decir el nombre, digamos, Safnat Panea, que es como le pusieron a él. ¿Para qué vamos a decir Safnat Panea? O sea, ese nombre, con solo que salga la gente del culto, ya no sabe ni que está, no se acuerda. José, el hijo de Jacob. Más fácil, más sencillo. Que pues entonces oraré con el espíritu, pero oraré con entendimiento, cantaré con el espíritu, pero también en entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? O sea, ¿cómo vamos a decir amén a algo que no están entendiendo? Pues no sabe lo que has dicho, dice Pablo. Porque tú a la verdad, dice, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Si usted habla técnico, si usted habla en otro idioma, si usted habla en un lenguaje que solo está comprendiendo, o yo, salimos edificados nosotros, pero el otro no. Entonces Pablo dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Cuando él está hablando, hablo en lenguas, podría estar refiriéndose a la glosolalia, o podría estar refiriéndose a que Pablo hablaba hebreo, hablaba latín, hablaba griego, hablaba arameo. Él hablaba muchos idiomas, era un hombre muy erudito. Entonces él dice, bueno, doy gracias a Dios de que hablo en lenguas más que todos vosotros. Repito, aquí no estamos cuestionando si es la glosolalia o son los idiomas. Aquí vamos al tema principal que tenemos hoy, como por qué la mujer es avasallada, es disminuida, tomando un texto fuera de su real contexto para manipularlo y así manipular a la mujer, que es lo que se ha hecho. Pero en la iglesia, dice Pablo, verso 19, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. ¿De qué me sirve a mí, Pablo? Dice, hablar 10,000 palabras, estar hable y hable y hable para que al final de cuentas nadie haya entendido nada. Mejor hablo 5 palabras. Mejor hablo poquitas palabras. Hermanos, no seáis como niños en el modo de pensar. ¿Cómo son los niños? Los niños quieren siempre ganar, quieren siempre salir adelante. Y a veces cuando se predica, nosotros tenemos que tener cuidado de no estarnos jactando de lo que hemos aprendido. Nosotros tenemos que tener cuidado de no querer lucir como muy sabiondos. Aquí no se trata de eso, aquí se trata de que el pueblo esté entendiendo. Si no sed como niños en la malicia, o sea, sean como niños en no querer hacer lo malo, o sea, en querer hacer lo bueno, pero en el modo de pensar, a la hora de comunicarse, sean maduros, dice, sean maduros en el modo de pensar. Y aquí es donde él dice en el verso 21, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y aún así no me oirán, dice el Señor. Vean, mis hermanos, yo quiero que le prestemos atención aquí porque aquí hay que tener mucho cuidado. Cuando este verso se toma, ese verso 21 que estamos leyendo del capítulo 14 de 1 Corintios, se toma fuera del contexto y dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aún así me oirán, dice el Señor. Entonces la gente lo tira a la glosolalia. Porque parece que Pablo está hablando de la glosolalia. Parece que Pablo viene hablando de ese tipo de comunicación. Entonces dice, es que aquí lo dice, que el Señor está diciendo claramente que iba a hablar en lenguas, llámese la glosolalia, ¿verdad? Y no es lo que está diciendo. Él está diciendo que eso está escrito, y eso está escrito en Isaías capítulo 28. Déjenme explicarles qué es lo que está diciendo ahí que está escrito. No se desconecten de lo que estamos estudiando, que la mujer debe callar en la congregación, porque todo esto lo estoy explicando para llegar a ese punto.
Estas palabras dice, o sea, estas palabras que acabo de mencionar, que él dice que es una ley, está escrito en la ley, perdón, en la ley está escrito, dice, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aun así me oirán, dice el Señor, está en Isaías 28. Y vamos a leer Isaías 28 a partir del verso 5. Preste atención a lo que está diciendo Isaías, que no tiene que ver nada con glosolalia, no tiene que ver nada con el lenguaje de los ángeles, tiene que ver con la comunicación asertiva, tiene que ver con entendernos los unos a los otros. Escuche lo que dice el verso 5. En aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. ¿Qué es el remanente? El remanente son las personas que Dios ha rescatado, que Dios ha sostenido en el paso del tiempo para que su mensaje se mantenga. Y por espíritu de juicio al que se siente en juicio y por fuerzas a los que rechacen la batalla en la puerta. Pero también estos erraron con el vino y con sidra se entontecieron. ¿Qué está diciendo? Bueno, se emborracharon, se pusieron tontos, se pusieron brutos. Entonces dice el sacerdote y el profeta erraron con sidra. Las personas que tenían que comunicar el mensaje de Dios, al estar borrachos, al estar utilizando el vino y la sidra, pues él dice se entontecieron. Y el verso 8 dice, porque toda la mesa está llena de vómito y de suciedad hasta no haber lugar limpio. Solo imagínense en ese escenario. Está la gente profetizando, está la gente predicando, los sacerdotes, están los profetas diciendo y están borrachos y vomitando. Entonces pregunta él, ¿a quién se enseñará ciencia? ¿A quién se hará entender doctrina? O sea, ¿cómo vamos a enseñar de esa manera? Y pregunta a los destetados, a los arrancados de los pechos. O sea, está diciendo a las personas recién nacidas, porque eso es lo que hace un bebé cuando recién nace, hay que darle lechita a la mamá, y no se le puede dar pero ni la lechita porque los que enseñan están ebrios. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí y otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo. ¿Qué es lo que está diciendo él? Es lo que está diciendo que con el paso del tiempo, debido a que están siendo mal enseñados, a que los predicadores están borrachos, en este caso los sacerdotes, a que los profetas están borrachos, a que están haciendo lo incorrecto, entonces el mandamiento, el mensaje se va torciendo, se va diluyendo en el tiempo. Entonces dice, ¿y quién les va a enseñar? Cuando él dice en lengua de tartamudos, en lengua extraña está hablando algo en un idioma incomprensible. Entonces dice el verso 12, a los cuales él dijo, está hablando Dios, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Y viene el verso 13 donde dice, la palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allá, otro poquito acá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados y enlazados y presos. Cuando él está mencionando justamente esto, que dice que hablarán en otras lenguas y hablaré a mi pueblo en otras lenguas y aún así me oirán, dice el Señor lo que está diciendo es que a pesar de que esas personas estaban, porque está refiriéndose a Isaías, que a pesar de que esas personas estaban borrachas y en aquel tiempo no entendía, a pesar de que aquellas personas en el anterior lo que hacían era vomitarse en la mesa y todo eso y no entendían, iba a llegar un día en que ya esas personas, aunque se equivocaran, él iba a hablar al corazón de los individuos. Es lo que dice justamente la palabra de Dios en Jeremías 31, cuando dice, ya no hablaré por medio de los profetas, sino que hablaré directamente a su corazón, a su mente. El Señor lo que está hablando es de la venida del Espíritu Santo. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene a la iglesia, entonces la palabra que se está presentando, aunque sea deficiente, Dios va a venir y va a dejar una semillita. Pero eso no significa que nosotros no tengamos que ocuparnos de tener cuidado de presentar esa palabra. Pero bendito Dios que dejó al Espíritu Santo para que nos guíe a nosotros a toda verdad. Volvemos a 1 Corintios capítulo 14 al verso 22,
entendiendo este contexto. El contexto, repito, que cuando él dice que les hablarán en otras lenguas, pero yo les haré entender, está diciendo que el Espíritu Santo está en los corazones de la iglesia para que Dios nos hable directamente. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Cuando está hablando justamente de la glosolalia, dice eso no es para los creyentes, o sea, eso no es para que usted le predique a la iglesia, eso es para los no creyentes. Pero la profecía, o sea, la predicación, no es para los incrédulos, sino a los creyentes. Lo que Pablo está diciendo es que lo que nosotros estamos enseñando, lo que nosotros estamos predicando en la iglesia de una manera ordenada, en una manera seria, eso a los demás les va a parecer locura. Solamente a la persona que está en la iglesia, ya por el Espíritu Santo, lo va a entender. Si ustedes me están entendiendo es porque el Espíritu Santo lo está guiando. Pero si se para una persona que no cree, que no tiene ningún interés en la Biblia, pues le va a parecer una tontería y se va a ir. Pero cuando esa persona se va afuera, entonces el lenguaje que va a venir a él no es el lenguaje bíblico, sino el lenguaje del Espíritu Santo. O sea, el que nos vino a nosotros. Cuando Dios nos impactó y decimos el lenguaje, no estoy hablando de un sonido, sino estoy hablando de la forma en que el Espíritu Santo opera en nosotros para salvarnos. Es Dios quien hace la conversión, y una vez que Dios hace la conversión nos abre el entendimiento para que oigamos la palabra de Dios y entonces la fe venga por el oír la palabra de Dios. Pero primero Él tiene que abrir el entendimiento, porque si no lo que vamos a estar es escuchando puro ruido y no vamos a entender lo que se está diciendo. Entonces viene y dice en el verso 23, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos e incrédulos, no dirán que están locos ustedes. Pero si todos profetizan, o sea, si se predica y entra algún incrédulo o indocto es una persona que no tiene conocimiento, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. O sea, a la hora que la predicación está llegando de una manera certera, entonces la persona va a escuchar esa palabra y el oír, dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Y pregunta Pablo, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo. O sea, cada uno tiene el salmo es la música, esa es la armonía para comunicarse. Todos tenemos salmo, hablando de la iglesia. Tienen lengua, o sea, tenemos idioma. Tienen revelación, lo que el Espíritu Santo nos da. Tienen interpretación, eso es lo que podemos comprender a través del Espíritu cuando el Espíritu habla en nuestros corazones. Hágase todo para edificación. Si alguno habla en lengua extraña, sea por 2 o a lo más 3 por turno y con intérprete. O sea, usted no hable ruso, el otro chino y el otro mandarín, el otro inglés a la misma vez. No, hable primero el que habla en chino, después el que habla en ruso y después el que habla en alemán y cada uno use un intérprete. Y si no hay intérprete, cállese en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Los profetas estamos hablando de nuevo de la predicación. Y si alguno le fuere revelado, a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque si podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Eso que la gente dice, es que no me puedo callar porque el Espíritu me está hablando y yo tengo que hablar. Y aunque no entiendan, la palabra dice que el espíritu del profeta está sujeto al profeta. O sea, sí, Pablo dice que usted y yo podemos controlarnos a la hora que hacemos las cosas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Ahora llegamos al texto en el cual estamos estudiando. Y aquí es donde está justamente la mala interpretación si no hemos leído todo lo anterior. Como en todas las iglesias de los santos, está hablando de todas las iglesias donde se predica la palabra, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les está permitido hablar, sino que estén sujetas como la ley lo dice. Parece una contradicción esto. Y parece una contradicción de Pablo si no se analiza con los marcadores del contexto. Porque Pablo es un defensor de la reivindicación de la mujer.
como receptora de la gracia igual que el hombre, igual que los varones. Pablo defiende la posición de la mujer en toda su teología. Entonces parecería que está contradiciéndose. Incluso nuestro Señor afirma que el hombre y la mujer serán uno solo, refiriéndose a la unidad que surge cuando voluntariamente se unen como matrimonio y se entregan el uno al otro como pertenencia, tanto el hombre como la mujer, el varón como la mujer, con fines de matrimonio, perdiendo, escuche, enriqueciendo la relación, pero sin perder la individualidad. Sí perdiendo la libertad. Cuando me refiero a la libertad es a hacer lo que cada uno le da la gana, porque a partir de ese momento el uno tiene que rendir cuentas al otro. No significa que el hombre por ser hombre pueda hacer lo que le da la gana. Ni significa que la mujer, porque ahora estamos en un tiempo de feminismo, puede hacer lo que le da la gana. No, deben de rendirse cuentas el uno al otro, tanto la mujer al hombre como el hombre a la mujer. Así que la unión es voluntaria con el fin de edificar a la iglesia. Cuando hablamos de profetizar, de que la mujer calle en la congregación, o sea, cuando él está diciendo que la mujer no profetice, que calle en la congregación, él se está refiriendo a la predicación. Pero no le está diciendo a la mujer o no está anulando a la mujer como se quiere dar a entender. Para eso yo tengo que devolverme a 1 Corintios capítulo 11. En el verso 2 dice, os alabo hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Yo quiero que sepáis, dice, que Cristo es cabeza de todo varón. Ahí está hablando de un orden de autoridad. Y el varón es cabeza de la mujer. Y Dios es cabeza de Cristo. Él empieza a establecer la autoridad que debe estar en la iglesia y por consecuencia debe estar en la casa. Todo varón que ora y profetiza, préstele atención a lo que Pablo está diciendo ahí. Todo varón que ora y profetiza, o sea, todo varón que ora en la iglesia y predica, con la cabeza cubierta enfrente a su cabeza. O sea, el que pone una autoridad sobre él y no se dirige directamente a Dios sin que medie a alguien encima de él, en este caso se está refiriendo a la mujer. El hombre, si nos devolvemos en el texto, dice, es cabeza de la mujer y Cristo es cabeza del varón. Esto es para que no haya anarquía, para que no haya pleito, para que no haya discusiones como si estuvieran borrachos o como decía en el texto mencionando acerca de lo que él dijo, que habían unos hombres que en lugar de predicar se vomitaban y no se les entendía nada, se mezclaban las enseñanzas, porque cuando una mujer empieza a enfrentar al hombre, a pelear con el hombre por razones de doctrina, o el hombre con la mujer por razones de doctrina, no están edificando a nadie. Más bien lo que están haciendo es siendo piedra de tropiezo, porque eso no es lo que el Señor lo que quiere es que se refleje el amor, la sujeción de manera voluntaria. Por eso sí dice que si el hombre profetiza con la cabeza cubierta, enfrenta a su cabeza. O sea, si el hombre profetiza y es la mujer la que dirige el culto, es la mujer la que dirige a la iglesia, es la mujer la que dirige la casa, dice, está enfrentando a la cabeza. ¿A cuál cabeza? A Cristo. Porque Cristo está dando un orden para que no haya anarquía. Pero toda mujer que ora y profetiza está hablando de lo mismo que el hombre. O sea, toda la mujer que ora o predica con la cabeza descubierta, enfrenta a su cabeza. Si hay una mujer que está predicando y no tiene una autoridad, en este caso el varón, que la respalde en lo que está haciendo, está enfrentando también a Cristo. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. O sea, le está diciendo, bueno, si no quiere estar bajo autoridad, no se case. Si no quiere estar bajo autoridad, entonces cállese en la congregación. Pero la autoridad del sacerdocio se le fue dada al hombre. Y bajo esa autoridad es que usted puede enseñar, bajo esa autoridad usted puede predicar. Ahora vamos a 1 Corintios 14 y nos regresamos al verso 35. Y si quieren aprender algo, se refiere a la mujer, pregunten en casa a sus maridos porque es indecoroso que la mujer hable en la congregación. ¿Por qué Pablo dice eso? O sea, ¿qué tiene de malo que la mujer hable en la congregación? No, lo malo no es que hable en la congregación, porque recuerde lo que acabamos de leer en el capítulo 11 de 1 Corintios, en el verso 5, donde dice, toda mujer que ora profetiza con la cabeza descubierta enfrenta a su cabeza. Eso es lo que lo hace, o la hace indecorosa. Que lo haga tomando una posición que no le toca, una posición que Dios no le ha dado.
Dios le dio posición a los sacerdotes para que predicaran, le dio posición a los cantores para que cantaran. Le dijo a otros, cada uno cumple un rol dentro de los dones que él estableciendo, cada uno cumple un rol. Y también en autoridad cada uno cumple un rol. Entonces cuando él le dice que es indecoroso que hable a la mujer, que la mujer hable en la congregación, es bajo esa advertencia que él acaba de hacer. Que lo haga atropellando la autoridad que Dios le dio al varón en cuanto a dirigir a la iglesia. Y no nos equivoquemos, hermanos, no significa que el varón sabe más que la mujer. Podría ser que la mujer sabe más que el varón, que estudia más que el varón. Pero Dios establece este orden por consecuencia de los ángeles. O sea, los ángeles están viendo lo que está pasando en la iglesia porque los ángeles vieron una rebelión en los cielos, donde Satanás quiso tomar la posición que no le tocaba. Y de ahí vino todo el desastre que conocemos. Entonces la mujer de manera voluntaria se sujeta al hombre en obediencia y en autoridad con el fin de que no se repita lo que pasó ni en los cielos ni en el Edén. Y en el verso 36 entonces nos dice, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? O sea, en otras palabras es, ¿acaso son ustedes los que dictan las reglas? No, el que dicta las reglas es Dios, no ustedes. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mandamientos del Señor, eso fue lo que dijo él hace un rato, dijo, pero es que hay un mandamiento. Hay un mandamiento que la mujer debe obedecer. ¿Y cuál es ese mandamiento? El que la mujer debe obedecer. Justamente el que dice en Efesios él cuando dice la mujer debe sujetarse al varón. La mujer debe ser sumisa al varón. Sumisa y sujetarse no significa anulada. Significa de que de manera voluntaria la mujer, igual que Jesucristo, se sujetó a Dios. O sea, Jesucristo se sujetó a Dios siendo ellos de la misma dignidad, siendo ellos de la misma esencia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces el Padre envía al Hijo y el Hijo envía al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía al Hijo y el Hijo nos guía al Espíritu Santo. Eso es un orden de autoridad para que no haya anarquía. Anarquía es que cada uno se genera su propia ley. De la misma manera, entonces, Cristo le dice al hombre, guía al hombre y el hombre guía a la mujer para que no haya anarquía. Pero no significa que la mujer es menos que el hombre, ni que tampoco sabe menos que el hombre, ni que es menos capaz que el hombre. No, significa que hay un orden que Dios estableció para que la iglesia no se desordene. Y si la mujer llega sin autoridad a la iglesia, entonces empieza a contrarrestarse, a contradecirse el uno al otro, porque usted no tiene que decir eso, es que usted está diciendo mal, y empieza con eso, entonces lo único que va a ocasionar es un gran problema. Y es un problema donde no se ve un orden de autoridad establecido, y por eso salen los matriarcados, por eso salen las mujeres feministas hoy en día, porque la mujer ya no quiere que el hombre tome un puesto de autoridad. Y voy a hacer una pausa aquí, voy a hacer una advertencia. Estoy hablando en la iglesia y estoy hablando en la casa, porque si una mujer es gerente en el banco y hay hombres que están subordinados, tienen que atender lo que ella está diciendo. Ella es la gerente. El Señor no está diciendo de los hombres o las mujeres que trabajan afuera. Él está hablando de la iglesia y Él está hablando de la casa. Pero escuche lo que hizo Dios desde el principio. O sea, ¿por qué Pablo está enseñando eso? ¿Cuál es la base que Pablo usa para enseñar eso? Génesis 1. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Génesis 1:26. Y señoree, ¿qué señoree? Gobierne. Conforme a nuestra semejanza, ¿qué significa? Que tenemos ojos como Dios, tenemos nariz como Dios, tenemos boca como Dios. No significa eso. Dios es espíritu. Dios no tiene manos, Dios no tiene pies, Dios no tiene nariz, no tiene boca, porque Dios es espíritu. Lo que vemos nosotros cuando Jesús aparece en el Antiguo Testamento son teofanías de lo que Él iba a hacer. Cuando Él dice, hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza, a nuestra imagen y semejanza, la imago Dei significa que vamos a lucir según su carácter. Dios es creativo, Dios tiene amor, Dios es inteligente,
Dios sabe, razona. Eso es lo que Él nos traslada a nosotros. El poder como Él ser creativos, el poder ser personas que razonemos, el saber perdonar, el saber amar, todo eso. Él nos lo traslada. Para que señoree, dice, sobre los peces del mar, las aves del cielo, o sea, para que gobierne. Pero eso no es lo que quiero concentrarme. Dice el verso 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, o sea, lo hizo con las características de Dios, que Dios le dio al hombre para que el hombre pudiera parecerse a él en su conducta, en su forma de proceder. Varón y hembra los creó, o sea, los hizo iguales. En Génesis 3:17, cuando el hombre viene y cae por consecuencia de atender lo que la mujer le dice, no nos desconectemos de lo que venimos aprendiendo de 1 Corintios capítulo 14. Dios le dice, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, no comerás, maldita será la tierra por tu causa. ¿Qué es lo que le está diciendo? Él no le está reclamando Dios al hombre que haya escuchado a la mujer, sino que la haya escuchado cuando la mujer le da indicaciones o cuando la mujer le dice algo que va contrario a lo que Dios está mandando. O sea, cuando se transgrede los mandamientos. Entonces Dios le dice, por cuanto oíste la voz de tu mujer, entonces maldita será la tierra, y vienen todas las consecuencias de eso. Porque Él lo dice muy claro, te mandé diciendo. Porque yo sé que Dios no está en contra de que la mujer opine o hable, que es de donde Pablo se está agarrando. O sea, Pablo se está agarrando de todo el Pentateuco, y podemos ver unas circunstancias que se dieron a Abraham cuando Sara se enoja y le dice que tiene que echar a Agar y a Ismael de la casa de Abraham. Entonces él va de Dios y le dice que la mujer le dijo que echara a Ismael, y él va todo molesto delante de Dios a darle las quejas a Dios. Y el verso 8 de Génesis 21 dice así, creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Y escuche lo que dice el verso 10. Por tanto dijo Abraham, echa a esta tu sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Le pareció grave en gran manera a Abraham por causa de su hijo. Entonces, dice el verso 12, Dios le dijo a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. ¿Sabe qué es lo que pasa, mis hermanos y mis hermanas? Que el hombre ha sido muy conveniente y la mujer ha sido muy conveniente. Pero aquí no es un asunto de conveniencia, es un asunto de mandato, de mandamiento. Cuando la mujer habla con sabiduría, como la mujer del capítulo 31 de los Proverbios, cuando habla de la mujer virtuosa, habla con sabiduría, el hombre debe de escucharla. Porque el hombre no es más que la mujer. Debe de escucharla. Pero cuando la mujer habla en insensatez, contrario a lo que la Biblia dice, el hombre no tiene que escucharla. Bueno, resulta que Eva habló contrario a lo que Dios decía, y él le dijo, yo te mandé algo y escuchaste a tu mujer, entonces maldita será la tierra. Pero Abraham le dice, no, hágale caso a Sara, ella está hablando con sabiduría, ella está hablando con entendimiento. Pero se ha tomado solamente el verso donde Eva cae, entonces se dice que la mujer se sujeta al hombre, lo cual es cierto, debe estar bajo autoridad, tanto en la iglesia como en la casa, y la mujer puede predicar, puede enseñar, siempre y cuando esté bajo autoridad. Y esta autoridad en la iglesia puede ser que el esposo lo permita, o puede ser que el pastor lo permita. Bueno, primero tiene que permitirlo el pastor, porque si el esposo permite que la mujer dé una reflexión o de una enseñanza, aunque el esposo permita, el pastor tiene que estar justamente de acuerdo, porque es el pastor quien es el sacerdote, el guía de la iglesia. A lo que yo me refiero es que la mujer sí lo puede hacer en tanto esté bajo la cobertura de la autoridad espiritual que Dios puso ahí. Como nosotros ahí en la iglesia, que
hermanas predican, que las hermanas enseñan, que las hermanas dan reflexiones, tanto en los grupos como aquí, porque mi persona, o sea, el que Dios estableció como sacerdote de ese lugar, lo permite. Entonces están bajo cobertura. Pero no porque ninguna mujer venga y diga yo lo hago porque a mí me da la gana, porque me estoy empoderando y entonces yo ahora soy igual que el hombre. Sí, somos iguales, ya lo vimos. El Señor dijo que Él le había dado al hombre y a la mujer de su gracia para que fuésemos semejantes a Él, tanto hombre como mujer, cuando nos hizo. No se trata de una competencia, se trata de un orden establecido para que no haya desorden. Y resulta que cuando venimos hablando justamente de todo lo que empezamos a estudiar desde el verso 1 del 1 de Corintios capítulo 14, Dios viene hablando de una comunicación asertiva, de una comunicación del hombre a través de un idioma que se entienda, a través de las palabras que se entiendan, a través de un lenguaje correcto, de forma de que edifique a la iglesia. Y llega y habla con la mujer en ese punto y la mujer le dice a la mujer que calle en la congregación, que no olvide que hay un mandamiento para eso, refiriéndose justamente al mandamiento que la mujer debe ser sumisa, porque de nada le sirve al hombre estar predicando ahí al frente si la mujer viene y entonces lo hace pasar una vergüenza delante de todos. ¿Por qué? Porque entonces la mujer está haciendo piedra de tropiezo a la iglesia. Pablo lo dice de esta manera, si se lo dice a Timoteo, si no me equivoco, si no puede el hombre gobernar su casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia del Señor? O sea, si ni siquiera le hace caso la esposa, si ni siquiera su esposa respeta lo que está haciendo, entonces ¿cómo puede dirigir a la iglesia del Señor? Por eso es que es tan importante que la mujer entienda la posición que tiene, no solo delante de su esposo, estoy hablando de la mujer de la iglesia, la mujer que se congrega, sino delante de los demás. Si la mujer avergüenza al esposo delante de los demás, está contrario a lo que Dios establece. Por eso le dice, cállese en la congregación. Aparte que había una situación cultural en la época, donde estaban los templos de Afrodita cerca, habían más o menos unas 1000 sacerdotisas que se prostituían en los templos de Afrodita. Ellas eran las sacerdotisas. Y cuando la gente llegaba en esos puertos, los marineros llegaban y veían a las mujeres, sabían que eran sacerdotisas las que estaban hablando, las que estaban como los oráculos y estaban enseñando a la gente. Cuando llegaban a las iglesias de Corinto y veían a la mujer hablando, pues se podía presentar a confusión de que era lo mismo que allá. Eso era una parte que competía básicamente a los corintios. Pero recordemos que Pablo dice que lo que les está diciendo es para todas las iglesias. Y cuando habla de todas las iglesias, se está refiriendo a todas las iglesias, incluyendo donde nos congregamos nosotros. El problema consiste en que la mala interpretación, la manipulación del texto, sea por ignorancia, sea porque fueron mal enseñados, o sea por pura rebeldía, al final de cuentas le está haciendo un gran daño a la iglesia de Cristo. Y tenemos un montón de personas que están tomando una posición que no les toca. Me estoy refiriendo tanto a mujeres como a hombres, porque hay hombres pasivos que no quieren meterse en nada y dejan que la mujer haga lo que quiera. Estoy hablando de las iglesias. En las iglesias hay mujeres que tocan el tambor mientras el hombre está ahí nada más a que le calienten la oreja, mientras la mujer es la que dirige todo. Y es evidente, la iglesia ve que esta mujer es la que toca el tambor, toca la trompeta, guía a la iglesia. Y eso le hace daño a la iglesia, porque la iglesia lo sabe. Pero esa es una anarquía, eso es un desorden de lo que Dios estableció. Porque tal vez en el paso del tiempo la mujer se ha sentido tan perseguida, tan maltratada, que ahora entonces levanta bandera a la fuerza. Porque estaba oprimida, porque estaba degradada. Pero no necesita hacer eso. Y no necesita hacer eso porque ya Jesús lo vino a hacer por los oprimidos y lo vino a hacer también por las mujeres que han tenido esa posición desde el Antiguo Testamento y con mucho más énfasis, con mucho más fuerza en estos tiempos. En Lucas, en el capítulo 4, en el verso 18, Jesús dice, o lee el texto de Isaías y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí,
por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Poner en libertad a los oprimidos incluye a la mujer. No solo está hablando de cárceles, no solo está hablando de pecado, no solo está hablando de la caída del hombre, está hablando que la mujer tiene una posición de importancia y relevancia dentro de la iglesia y dentro de la sociedad. Pero vamos a hablar de la iglesia. Cuando Jesús se declara el Cristo, Él se lo declara a una mujer, a la samaritana. A Pedro se lo declara el Espíritu de Dios, pero a la mujer samaritana le dice el Señor, yo soy el Cristo, se le revela a ella. Cuando Jesús resucita, a la primera persona que se le aparece resucitado es una mujer. Cuando Jesús manda al primer predicador después de que Él resucitó, es a una mujer, a María Magdalena, le dice, vaya, dígale a mis hermanos que voy para Galilea. Estos son 3 ejemplos de muchos en la Biblia. Entre los ejemplos podemos encontrarnos a Ruth, una mujer que aparece en la genealogía de Jesucristo. Y no solamente es una mujer, sino que era una mujer de Moab, o sea, era una gentil. Pero si aún no hemos entendido ni hemos aterrizado de la importancia que tiene la mujer dentro del proyecto de Dios, que es iglesia, donde Dios le da a la mujer una posición de importancia igual que al hombre, y repito, igual, no es uno más que el otro, solo que bajo la autoridad, solo que bajo la dirección que Él establece de cómo se hacen las cosas. Pero si usted y yo todavía a este momento no entendemos que realmente lo que el hombre ha hecho, es manipular la Biblia para avasallar a la mujer, voy a cerrar con un texto. Pero antes de este texto, quiero dar una pequeña explicación, o una explicación, no, un ejemplo. Durante la pandemia, conocí a un hombre, o lo conozco, que su esposa siempre caminaba detrás de él. Por la religión en la que ellos iban y por la denominación en la que ellos participaban, ella iba detrás de él. No podía ni hablar, no podía ni chistar. Nada podía hacer. Si él decía se apaga el tele, se apagaba el tele cuando él lo decía. Si él decía aquí vemos noticias, usted no puede ver nada, ella tenía que callarse. Él decía que se comía, él decía cómo se vestía, él decía cómo, a dónde iban, y ella tiene que caminar atrás de él, por lo que se ha venido enseñando mal durante muchísimos años. Bueno, la cosa es que cuando sale lo de las vacunas, este hombre de manera arbitraria le dice a ella que no se vacunan. Que no se vacunan porque esto es una conspiración, que es todo lo que sabemos. No voy ni a repetir, ni a defender, ni a probar, solamente estoy contando la historia. La cosa es que ninguno de los dos se vacuna, la señora le da COVID y a él le da COVID. Porque él le dijo, usted no se vacuna, ella quería vacunarse. Ella se murió. Él viene y logra sobrevivir al COVID. Después de que él viene y sobrevive al COVID y se cura, y su esposa ha muerto, él va y se vacuna, se pone las vacunas. Entonces, después de que él se pone las vacunas, él viene y se recupera. Pasa un tiempo, tal vez como un año, y después él viene y muere, pero de un infarto. Lo que quiero rescatar, mis hermanos, es que le prohibió a ella, le dijo, usted no se pone las vacunas, como que si este texto estuviera hablando de la dignidad de la persona, de la dignidad del cuerpo. Y ella se murió y él sobrevivió. Y lo que le prohibió a ella, después él lo utilizó. Porque él no quería morirse. Al final de cuentas murió. No estoy en cuestionamientos de eso. Lo que quiero decir, mis hermanos, es que tenemos que tener mucho cuidado de cómo enseñamos las cosas y qué enseñamos. Porque podemos estar enseñando cosas que Dios nunca dijo, como Pablo nunca lo dijo, y menos Jesús. Y lastimosamente, una de las personas que enseña más machismo al hombre es la mujer. Porque lastimosamente la mujer le dice, y lo digo por el paso del tiempo, a los varoncitos, usted no tiene que lavar trastos,
usted no tiene que cocinar porque usted es varón. Usted sí porque es mujer. Las chiquitas quieren salir tal vez con las amigas a comerse un helado y no, usted no porque es mujer. El varón sí puede salir porque es varón. Y a veces, mis hermanos, cuando se llega y se sientan a la mesa a comer, se compran unas porcioncitas de pollo, entonces al varón se le da la pechuga, la más grande, porque es varón. Y a las chiquitas le damos las alitas, porque son niñas. Eso les ha venido enseñando su propia madre. Y entonces una señora como esta señora que aprendió eso, lo aprendió de tal manera que incluso le costó la vida. Bueno, Dios decide cuando una persona muere y cuando una persona vive. Pero en el plano humano, ella no tuvo la libertad de escoger si me pongo esa vacuna o no me la pongo. No tenía ni siquiera la libertad de decir veo un programa o no lo veo. No tenía la libertad de decir hoy comemos arroz y frijoles o comemos picadillo. Porque ese texto se ha enseñado mal en las iglesias y ha llegado a abarcar incluso hasta a las mujeres en sus casas. Con la tristeza que hoy se han levantado muchas mujeres diciéndose empoderadas y ahora más bien se ha volteado la tortilla y ahora más bien se han vuelto agresoras. Y ese pleito entre hombre y mujer es donde Pablo le dice hay que callarse. Cuando dice que se calle no es anulándola, es diciéndole hay un orden que hay que establecer. Pero Pablo nos enseña muy claro que quien le enseña a la mujer a ser sumisa es el Espíritu Santo, no el hombre. No es que usted le diga a su esposa, es que usted tiene que ser sumisa, no es el Espíritu Santo. Pero le es muy fácil a una mujer sujetarse, ser sumisa a un hombre, si el hombre es un hombre que camina bajo las reglas de Dios y la ama como Cristo amó a la iglesia. Se entrega por ella como Cristo se entregó por la iglesia. Lo que quiero decir, mis hermanos, es que para una mujer es muy fácil seguir a un hombre que ama a Cristo y la ama a ella. Pero le es muy difícil seguir a un hombre que la pone bajo el zapato, la pisotea, creyéndose más porque cree que Dios le dijo que es más que ella. Cuando Jesús es ungido en Betania, dice en Mateo capítulo 26, el verso 6, a partir del verso 6, leo y con esto cierro. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Entendiendo Jesús, les dijo, ¿por qué molestan a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Y Jesús dice algo que le dice a esta mujer que no se lo ha dicho a ningún hombre en toda la Biblia. Jesús dice, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Escuche lo que Jesús dice, para memoria de ella. Ni siquiera dice, se va a contar lo que ella ha hecho para memoria de mí. Él no está diciendo, lo que esta mujer hizo se va a hablar para que me recuerden a mí. No, no. Donde quiera que se predique, predique es enseñar, es trasladar el conocimiento, es hablar con un lenguaje asertivo, explicando de la mejor forma. En todo el mundo se va a decir lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Así, mis hermanos y mis hermanas, es la forma en que Jesús, nuestro Señor amado y precioso, ve a la mujer. Así la vio Dios también. Cuando le dijo a Abraham, atienda lo que dice Sara. Yo me voy a ocupar del muchacho y de Agar. Usted atienda lo que dice Sara, porque ella estaba hablando conforme a los planes de Dios. Isaac era el hijo de la promesa, no podía contaminarse. Había que separar al hijo que estaba haciendo lo incorrecto, al hijo de Abraham, a Ismael, que no fue lo que Dios estableció para él. Tenía que ser un hijo de ella, de Sara y de Abraham, que es Isaac. Entonces, deje que se vayan, yo me ocupo de ellos. Atienda lo que dice Sara.
Adán le dijo, oíste la voz de tu mujer, por eso será maldita toda la tierra. ¿Sabe por qué, mis hermanos? Cuando la mujer y ustedes mujeres, cuando ustedes hablan asertivamente con la Biblia, con la palabra de Dios, sin manipular, sin querer torcerle el brazo a nadie, realmente por amor a Dios, Dios le respalda. Dios va a estar siempre a la par suya, guiando los corazones para que sean honradas, como esta mujer que hasta el día de hoy se sigue hablando de ella. Pero si lo que la mujer hace es estorbar el camino del hombre hacia Dios y el de la familia hacia Dios, estorbar lo que Dios hace con mandamientos, entonces la ira de Dios cae sobre esa familia, sobre la mujer y el hombre que lo permite. Repito, la mujer y el hombre que lo permite. Porque hoy en día el hombre muy convenientemente le ha cedido la autoridad a la mujer para no tener que tomar decisiones difíciles. Y a la mujer no le toca tomar las decisiones difíciles, le toca tomar al hombre las decisiones difíciles, lo conversa con su esposa, a ver si se ponen de acuerdo, y si no están de acuerdo, al final el hombre debe de tomar la decisión, no pueden quedarse ahí dando vueltas. La mujer debe callar en la congregación. No fue lo que Pablo dijo. La mujer no debe enseñar al hombre. No fue lo que Pablo dijo. Que no lo haga si no está bajo la autoridad de una persona que le enseñe, que la guíe y que le diga, aquí te estás equivocando. Y eso se llama un sacerdote, una autoridad espiritual. Y la mujer debe estar sujeta a su esposo, en la casa, en la iglesia. Y repito, si la mujer tiene un puesto de relevancia, si tiene un puesto de importancia, si es ministra, si es presidente, si es empresaria y tiene hombres subordinados, deben de obedecerla porque eso no es el campo en el cual Dios está hablando. Dios está hablando en el campo de la iglesia y la casa. Pero esa mujer empresaria, esa mujer ministra, esa mujer presidente, cuando llega a la casa, debe recordar que el sacerdocio le corresponde a su esposo. Y su esposo debe amarla como Cristo amó a la iglesia. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío loores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 la gloria de su nombre vemos en tus obras, en cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adora todo hombre, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Dios en tres personas, bendita Trinidad.